Bueno, pues en Al Tanto con Maricel, desde la comodidad de mi oficina, aquí en mi casa, como estamos siempre o últimamente por la pandemia, pues aquí cómoda me siento y aquí cómoda voy a estar por unos más o menos 20 minutos, media hora que va a durar más o menos este video. Vamos a hablar de un tema el cual merece estar bien relajado porque voy a aprender un tema en el que me interesa, pero no tengo conocimiento alguno. Por eso, cuando uno pues habla con personas que saben un poquito más de ciertos tópicos, de ciertos temas, etcétera, lo importante es pues callar, escuchar y aprender. Yo creo que ustedes, muchos de ustedes han visto muchas veces, pues, a lo mejor, pues, astrólogos, personas que hablan del zodiaco, otros que hablan de los ángeles, etcétera. Y muchas veces también hemos escuchado y hemos hablado sobre lo que es la numerología, los números, o sea, nuestras fechas de nacimiento, cómo tienen que ver con, a lo mejor, con nuestro carácter, con nuestra vida, cómo influyen, eh, etcétera, etcétera. A mí por lo menos me parece muy interesante, no sé si será coincidencia, a lo mejor pues no quiero faltar el respeto a la rama, a lo mejor pues sí tendrá que ver mucho con nuestra vida, con nuestra forma de ser, etcétera. Pero bueno, de eso vamos a hablar ahora, porque queremos aprender si la fecha de nacimiento, si nuestro mes, si nuestro año, si a lo mejor nuestro número favorito que jugamos en la lotería nos gusta o tiene algo que ver con algo que nosotros tenemos, no sé, nuestra cabecita, nuestro pasado, etcétera, etcétera. Yo creo que para hablar de este tema mejor y para aprender un poquito más, ¿qué mejor que tener un experto, no? Pues bien, tenemos aquí al ladito, ya lo están viendo, en conexión vía Zoom, obviamente, porque bueno, repito que es la nueva forma de nosotros ahora de hacer televisión, de hacer YouTube y de hacer todo debido a la pandemia. Pues del otro lado de la pantalla está aquí ya comunicado con nosotros Oscar Antonio Castañeda, a quien le damos la bienvenida al Tanto con Maricel, pues nuestro canal de YouTube. Él es un numerólogo y lo voy a leer porque la palabra no me la aprendí. Numerólogo interdimensional. ¿Lo dije bien? Así es, así me... Hice mi, no, no es que hice mi tarea, lo tengo aquí anotado porque olvídate esa palabra, pero bueno. Numerólogo interdimensional. Bien, antes de comenzar quiero que vean el cartelito de suscríbete que está por abajo, que se suscriban a nuestro canal. Y bueno, gracias a todos los suscriptores, a todas las personas que nos siguen, a los que nos ponen like, a que nos ponen los comentarios, sobre todo a los que comparten nuestros videos, porque es la manera de nosotros ampliar un poquito más la información que damos. Entramos en el tema, Oscar, y es un tema que me llama mucho la atención. Yo en particular soy de las personas que estoy buscando siempre mi signo zodiacal, qué es lo que me dicen, qué es lo que viene para este mes, cómo va a ser mi año, leo y sigo el horóscopo chino, etc. Y la numerología sé que tiene mucho que ver con uno y tiene que ver a lo mejor qué sé yo, con nuestros ancestros, con los astros, etc. Estoy hablando un vocabulario que a lo mejor no tiene nada que ver, pero bueno. A ver, cuéntame, eh, ¿cómo determina un número en no en la personalidad? Vamos primero, ¿cómo determina un número en la fecha de nacimiento, un número en particular en nuestra vida personal? Ok, hola Maricel, un gusto estar contigo en esta ocasión. Gracias por esta oportunidad de llevar esta información a todos esos seguidores que tienes en YouTube, que es una gran comunidad. Me siento muy complacido de poder transmitirles todo este conocimiento y experiencia que he tenido para irles ayudando a entender un poco más acerca de muchos aspectos de la vida y sobre todo eso que tú dices, que tocan a la persona y que lo tocan a uno de una forma directa. Antes de responderte a tu pregunta, voy a resolver una inquietud que está ahí implícita. Y es que el universo utiliza diferentes lenguajes para poder comunicarse con nosotros. O puedes hablar de la divinidad, de tu yo interior. Eso depende ya de lo que profese cada persona y en lo que cada persona, pues, su sistema de creencias. Entonces, tú lo mencionaste, uno de ellos es la astrología, donde se hace la carta natal por la ubicación de los astros de acuerdo a el lugar y el día.
Ujú. También otro lenguaje es la numerología y en el cual hablamos sobre inicialmente la fecha de nacimiento, pero va mucho más allá. Y hay un tercer lenguaje que es la geometría sagrada, que son las formas, y por eso en culturas antiguas se ven muchos símbolos, pero esos símbolos y esas curvas y líneas y demás tienen una información energética que no la entendemos a nivel de mente, pero a nivel vibracional sí lo entendemos. Entonces el universo se maneja con esas tres lenguajes. A En ver, el caso sí, de la ajá, pero numerología, dime. dime, en el caso de la numerología, Ok, en el caso de la numerología partimos con la fecha de nacimiento, pero mm, de esa fecha se obtienen muchos números. Cuando uno suma cada uno de los dígitos de la fecha de nacimiento, es decir, por ejemplo, yo nací el 9 de marzo, entonces sumo el 9 más el 3 más los dígitos del año, los nos va a dar cuatro dígitos del año. los 4 dígitos del año, así es, nos va a dar un total de acuerdo a algunas análisis, por ejemplo, miran lo que es el enneagrama. Entonces te dicen, mira, tú tienes un número y por lo general eso se analiza entre el 1 al 9. Eso te iba a Pero decir, ¿hasta cuánto es el dígito final que debemos llevar esa suma? Hasta el 9. mira, están los números básicos que sería del 1 al 9. Ujú. Eh, pero también están los números maestros, que son los que son repetidos, es decir, el 11, 22, 33, 44. ¿Sí? Que esos no se suman como tal porque hay una información ahí. Vale. Entonces, esa es la parte del énfasis, por ejemplo, y por eso cuando en la presentación hablábamos de la numerología interdimensional, porque tiene en cuenta los escenarios que preceden al número, no solamente el número como tal. Te voy a poner un ejemplo. Tú tienes en una sumatoria un número 10. Voy a Si lo llevas, sumar el mío. ok, perfecto, y así lo analizamos, claro que sí. Ajá. Si tú llevas una sumatoria y la sumatoria te da un 10, ese cero ahí tiene una información y es diferente al uno que obtienes, que es el uno solo, porque ya un Ujú. 10 tiene un tránsito en la numerología del 1 al 9 y hay un nuevo inicio con el número 10. Ahora, en los números maestros, por ejemplo, el 11, si lo sumáramos, nos da un 2. Entonces, eso nos lleva a que nosotros miremos esa parte de los escenarios y las maestrías, porque ahí hay una información. Esa es una parte, el tener el número de emisión. Pero si empezamos a decodificar esa fecha, vamos a tener también otros números y son la esencia, personalidad, don de Dios, vidas pasadas y obstáculo, además del de emisión. Es decir, que de tu fecha de nacimiento van a salir fácil 6 números. O sea, de ese número final salen otros 6. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta cuando vayamos, cuando queremos hacer un plan importante en nuestra vida, la fecha, por ejemplo, si nos queremos casar, si queremos viajar, si queremos hacer el lanzamiento de un negocio, es importante, vamos a ver, por ejemplo, el matrimonio. Escoger la fecha exacta del matrimonio es importante para que ese matrimonio no se disuelva en un futuro, para que no pase algo. Bueno, hay que entender una cosa. La numerología siempre ha estado mal entendida porque uno habla de numerología y ya lo que piensa es en el número para ganarme la La loto. loto. Exactamente. Y realmente va mucho más allá. Okay. Porque si fuese así de sencillo, bueno, lo haría cualquiera. Sí, entonces yo estudiaría numerología para ganarme la lotería y no tendría que comentárselo a nadie más. ¿Cierto? Perfecto. Eh, pero es que son muchos los factores que influyen. Entonces, por ejemplo, en tu caso, en una relación de pareja, ¿qué empieza a influir? Tu numerología con la numerología de tu pareja, eso da una sumatoria y por lo tanto hay un aprendizaje para los dos y se empieza a analizar la numerología de los dos. Ahora, uno analiza la fecha en que se conocieron, qué potenciales hay en la fecha en que se conocen.
¿Qué potencial hay en la fecha en que decidieron formalizar la relación? ¿Qué potencial hay en la fecha en la cual se fueron a vivir juntos? Y si hay un matrimonio, ¿cuál es el potencial que hay en esa fecha y que se relaciona con la numerología individual y la numerología conjunta como pareja? Y no solamente en el matrimonio, sino, por ejemplo, en las sociedades también, en los negocios. Cuando tú quieres hacer un negocio, hacer un lanzamiento, hay que ver cuáles son los números que van más asociados con el tema de tu negocio, ¿sí? A una salvedad que hago es que no hay números ni buenos ni malos. Todos los números tienen luz y tienen sombra y tienen unos aspectos. Entonces, esos aspectos te pueden favorecer a ti de acuerdo a tu propia numerología. Ya. Dos fechas de nacimiento que sean compatibles, o sea, que sean iguales, ¿pueden ser compatibles? Bueno, ahí vamos un poco más allá de las fechas de nacimiento idénticas y es porque sí, hay una información ahí igual para los dos y entonces cuando se suman esas dos fechas, venimos a analizar cuál es el aprendizaje que tiene cada uno. Pero además de eso, está el nombre de la persona. Ahí empieza la diferenciación. Entonces, Oh, claro, tú tienes un nombre diferente y eso te va a generar a ti una vibración diferente. Si analizamos, por ejemplo, el nombre de una persona, podemos obtener algo que es muy importante, como es el número del alma, que es el número que va a resonar contigo a nivel más profundo. Y eso se da únicamente con tu nombre. Ahora, tu nombre como tal, el primero, el segundo o hasta el tercer nombre, tiene una información que te sirve a ti, pero viene la carga numerológica y vibracional del apellido y entonces te va a hablar de los contratos que tú tienes con el árbol genealógico por parte de padre y por el árbol genealógico por parte de madre también. Dios mío, ok, cada vez se enreda más esto. A ver, por ejemplo, la suma de mi fecha de nacimiento me da un 5. Ajá, Y así no tengo sí. que decir mi edad. Me dio un 5. ¿Cómo yo sé mis características o qué significa ese 5 en mi vida? Ok, mira. Yo te dije, de una fecha de nacimiento salen muchos números. Sí. El número final es el número de emisión. Entonces tú vienes a reconocer que estás vibrando en la frecuencia de un número 5. ¿Y eso cómo lo traducimos? El 5 es el que está en la mitad de la numerología y por lo tanto habla de la comunicación, de la libertad. Entonces, te puedo decir, la satisfacción que tú tienes al estar hablando y al estar comunicando, lo sientes de una forma increíble. Cuando estás haciendo viajes, por ejemplo, así sea un viaje corto, a ti te agrada. Disfrutas, por ejemplo, este momento, estar en tu oficina y demás, pero necesitas salir, necesitas conectar y sobre todo también comunicar. ¿Comunicar cómo? Desde tu sentir, lo que tú sientes. Entonces, vienes a trabajar toda esa parte de la comunicación. Bueno, por eso la carrera que has ido llevando. O sea, que estás alineada con ese sentido. Y se generan escenarios en los cuales tú desarrollas esas habilidades y esos potenciales. El 5 también, por ejemplo, tiene la cualidad, por decirlo de alguna forma, de ser hipercrítico y perfeccionista. Entonces, cuando te vas hacia la sombra, te vuelves muy crítica contigo. Pero cuando estás en luz, entonces lo haces para que quede todo de una forma bella, armoniosa. ¿Sí? El 5, como es comunicación, entonces, si tú comunicas, te sientes muy bien. Cuando se generan espacios en los cuales no puedes comunicar, tú sientes ahí una presión como que, ¿cómo es posible que me sienta coaccionada para poder comunicar? Una persona 5, por ejemplo, va a tener esos escenarios, pero es para que diga, mira, a pesar de las circunstancias, comunico. Y entonces ahí empieza el proceso de aprendizaje, de decir, voy a comunicar con compasión y con amor, pero voy a comunicar mi verdad.
Ok, aprendí mucho del número 5 y de mi fecha. Por ejemplo, dentro de lo que es la numerología, porque yo te he estado preguntando por arribita y me Ujú. interesa muchísimo el tema, pudiéramos estar hablando pues por Uf, horas, porque sé que tienes una vasta información, estás muy preparado sobre el tema, pero desgraciadamente ni Zoom ni YouTube nos permite estar por horas conectados. Eh, Dentro de lo que es la numerología, ¿qué es lo que tú consideras que todo ser humano debería tener siempre, por lo menos lo básico, en cuenta? sí, mira, básico es conocer los números que componen la fecha de nacimiento. Como te lo describí anteriormente, ir teniendo en cuenta eso, porque vas a entender mejor las circunstancias de vida. Vas a entender que tienes un camino por recorrer y hay unos potenciales y vienes a trabajar aspectos tuyos y entonces vas a tener un don de Dios que te va a ayudar a evolucionar, que tienes un obstáculo que es lo que tienes que ir superando y tener ese entendimiento te ayuda mejor a asumir los desafíos que vas a tener en la vida. Vas a tener más confianza en ti porque te vas a conocer un poco más. Y mira, yo llevo ya varios años estudiando numerología y créeme que cada semana voy aprendiendo algo nuevo sobre mí. Poder entender todo este número de todo este mundo de la numerología no es fácil y por eso decir y agobiarte con toda la información no la puede procesar uno. Además que tampoco se trata de entenderlo mentalmente y quedarte en, ah, no, yo soy un 5 porque no eres un 5. Eres una sumatoria de números y cada número va a estar brillando más en un momento de tu vida de acuerdo a lo que estás viviendo. Entonces, cuando uno empieza a conocerse, dice, ah, mira, ya relaciono este escenario con esta vibración, con esta frecuencia. Por ejemplo, este año es un año maestro, porque al 2020, si le quitamos los ceros, nos deja un 22. Y por eso toda la revolución que estamos haciendo, porque ya es un número de maestría en el amor, donde mi vecino está bien y yo estoy bien. Si mi vecino no está bien, yo no voy a estar bien. Y con algo tan pequeño, tan minúsculo, nos dio la vuelta en el paradigma. Si sumamos ese 22 nos da un 4, que es el año de la Tierra. Y por eso todo lo que estamos viviendo relacionado con los cambios que a nivel mundial se están dando. Ya ahora, con esta vibración que estamos teniendo hoy en día, entendemos que lo que sucedió en otro país, al otro lado del mundo, no se queda allá, sino que llega hasta acá. Entonces, que estamos todos relacionados y por lo tanto todos estamos en esa misma nave que es la Tierra y por eso debemos tener esa conciencia de cuidarla. Este es el momento en el cual debemos decir, mira, si la tierra desfallece, nosotros también nos vamos con ella. Nosotros no podemos sobrevivir sin esa madre amorosa que es la tierra. Entonces, mira que esa vibración del año nos está dando esas enseñanzas. Hasta allá puede llegar. No quiero que me des una explicación extensa porque no hay tiempo, pero, por ejemplo, el año 2020, si lo sumamos da un 4. ¿Qué cosa Sí, es el 4? Porque el 2020 ha venido, pero arrasador. claro. Mira, la vibración alta de ese 2020 es un 22 y la vibración baja o básica es el 4. Entonces nos movemos entre esas dos vibraciones. Y el 4 es el número de la Tierra. Por eso, esa relación que estamos teniendo para con nosotros. El 4 es el número de las estructuras y por lo tanto se mueven las estructuras gubernamentales, se mueven las grandes estructuras, pero también se nos movieron a nosotros las estructuras internas. El 4 también nos lleva a esa cuarentena, por eso nos encerramos, pero no solamente en lo físico, y en la parte del trabajo, sino también en nosotros como personas. Hay muchas personas que están teniendo cambios de paradigma en este año porque se le movieron completamente las estructuras. Pero ¿qué es lo interesante? Decir, bueno, yo tengo esto y ¿qué puedo hacer con esto? ¿Cómo lo puedo llevar a un siguiente nivel? Y por eso
la evolución nos ha llevado a que ahora hagamos este tipo de entrevistas a través de Internet, que se mueva mucho más. Es un impulso que se le está dando a los potenciales que hay en el universo. Nosotros somos cambio constante y por lo tanto así nos debemos mover. Entonces, la invitación este año que nos hace la Madre Tierra es sincronicémonos con ella. Eso es lo que nos invita el número 4. Bueno, pues con esa palabra que acabas de decir ya termino esta entrevista y es una invitación al email que les estoy poniendo acá en pantalla, que es el email obviamente donde se pueden comunicar con Óscar Antonio Castañeda. ¿Por qué? Porque si usted quiere saber pues cuál es el número de su fecha de nacimiento, de su pareja, de su hijo, cuándo casarse, cuándo lanzarse, si quiere hacer pues entonces un análisis un poquito más profundo de verdad, para ver sus orígenes, cuál es de verdad ese número que camina con usted, por qué entonces hay ciertos cambios en su vida o cómo mejorar ciertas cosas en su vida en base a esos números que van caminando contigo, pues yo creo que ese email que estoy poniendo acá en pantalla es muy importante porque así ya se comunican contigo, porque sé que entonces vas a hacerle ese análisis, esa ecuación que hace falta, que ahora no hay tiempo. Por el momento aprendimos ya que es importante saber nuestra fecha de nacimiento y por qué este año 2020, en base a la numerología, pues ha venido de esa manera. Pues, Óscar, gracias, de verdad, porque es un tema que me encanta, que me apasiona. Hay mucho que decir. Hablamos, mira, antes, cortito, antes de despedirnos, porque ves, se me ocurre otra pregunta y bueno, ¿tiene que ver los signos del zodiaco con los números? Sí, claro, obviamente, porque, como te digo, el universo es el que emite la información. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Tú contrastas, por ejemplo, tu carta astral, lo que te dice el zodiaco de acuerdo a tu signo y a tu ascendente, y eso lo tienes que contrastar con la numerología para consolidar la información. ¿Sí? No puede ir disperso ni nada porque viene desde el universo, desde la divinidad, esa información. Entonces, lo que hacemos es decodificarlo y unificarlo. Cambia mi numerología igual que cambia mi horóscopo todos los meses. Claro, así es. Porque, por ejemplo, podemos hablar que tú tienes unos números diferentes a otra persona. Entonces, sumamos el número del año con tu numerología y eso te da la influencia que tiene ese año. Por ejemplo, para ti puede ser un año 9 y que habla sobre el cierre de ciclos, sobre utiliza tu sabiduría para superar todo esto, ¿sí? En cambio, a otra persona le da otro número porque su número de emisión es diferente. Entonces, de esa forma es que tú vas a ir sumando y así, entonces es que tienes la información para el globo y también tienes la información específica para ti. Y cada mes tiene una vibración y también cada año tiene una vibración. Por ejemplo, ahora estamos en un mes que es agosto. Es el mes de conectar con el centro. Lleva todo en equilibrio. Entonces, dentro de un año 4, tenemos el mes 8. Entonces, se ratifica aún más ir a nuestro centro. Conectemos con nosotros y con nuestra esencia. Eso se ve ratificado, por ejemplo, en este mes. Y así va fluyendo cada mes. Ya. Mira, se me van a seguir ocurriendo muchas preguntas y entonces no vamos a terminar más nunca. Yo ya, desgraciadamente, te tengo que decir hasta aquí llegamos, pero bueno, igual, tienen aquí nuevamente el email donde se pueden comunicar con Óscar Antonio Castañeda. Aquí tienen su información y si les pica ese bichito, ese insectico ahí de la intriga de saber qué es lo que puede pasar con su vida, cuál es su número, de dónde proviene, su pasado, etcétera, pues aquí tienen la información. Gracias, Óscar, de verdad, por compartir con nosotros pues un rato tan bonito en nuestro canal. Estás invitado para el futuro, aquí lo tienes, y gracias, de verdad, por toda esa información. No, a ti muchas gracias, a todas las personas que se toman el tiempo en ver este video, en comentarlo y demás. Gracias, porque realmente lo más valioso que nosotros tenemos es el tiempo. Entonces, les abrazo y les bendigo
y les deseo muchos éxitos en cada una de sus labores. Y claro que sí, cuando se dé nuevamente la oportunidad, estaré por acá acompañándote porque me encanta poder hablar contigo. Igualmente, bueno, y con ese mismo abrazo nosotros le decimos ya, hasta aquí llegamos en este video. Tienen siempre su botoncito de suscribirse y bueno, si quieres saber un poco más de diferentes temas, porque no tratamos un tema en específico, es un canal completamente abierto donde hablamos de todo un poco, pues entren solamente al Tanto con Maricel. Chao. Chao.